se llama la bendición de la paternidad. Y esto me viene a la mente la responsabilidad que un hombre tiene en su hogar, como dijimos la otra vez, la prioridad de un hombre, ¿no? Como cabeza de la familia y la cabeza del hombre es Jesucristo, ¿no? Y en el punto de humanidad, la cabeza de Jesucristo podríamos decir que era el Padre en su aspecto humano, ¿no? Pero podemos ver que después del hombre, la mujer y luego los hijos. Entonces, ah, el, el papel que juega el padre en un hogar es vital, esa es la palabra. Y entonces podemos ver de que dice acá abajo, convertirse en padre no es difícil. Esto lo dijo un filósofo alemán. Dice, convertirse en padre no es difícil. Lo que es difícil es ser uno. Y en el aspecto latino podríamos decir, y como conocemos, ¿no? Que padre no es el que engendra, sino que el que cría, dice, ¿no? Así de que la bendición de la paternidad, esta es la clase y se me hizo muy interesante el poder hacerla de un poquito diferente con el cuestionario que también nos da, porque eso nos va a dar una pauta más amplia de los 3 puntos que en esta noche les quiero hablar acerca de lo que es la bendición de la paternidad y lo que el padre es dentro del hogar, ¿no? Así de que el primer aspecto que podemos ver al padre es al hombre, o sea, cuando hablamos aquí del hombre dentro del hogar, podemos ver al hombre como sacerdote de su hogar. Y si nos recordamos, podemos ver de que anteriormente Dios usaba el sacerdocio, usaba a los sacerdotes para ministrar en su santuario, para ministrar al pueblo, ¿no? Entonces podemos ver de que aquí estamos haciendo el mismo ejemplo acerca de nosotros como sacerdotes dentro del hogar. Dicho sea de paso, muchas veces decimos queremos familias sacerdotales, ¿no? Así de que el hombre como sacerdote. Y una de las historias que nosotros nos lleva a pensar es la historia contada en el libro de Job. Y podemos ver de que en Job 1:5, ahí sería 1:5, ¿no? La primera pregunta que tenemos acá dice, ¿qué hacía Job por sus hijos? Aquí está, ahí donde dice Job 1:15, pero la verdad es 1:5, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Pero la pregunta aquí, la razón por qué no las escribí es porque yo sé que por cuestiones de tiempo no voy a esperar que ustedes me contesten, sino que se los voy a, a, a dar las respuestas a cierto punto. Pero si pueden anotar, pues sería lo mejor, ¿no? Pero acerca de, si usted ha leído la historia de Job, um, podemos ver de que el primer punto que tenemos aquí dice, ¿qué hacía Job por sus hijos? Y si nos recordamos es de que Job dice que ofrecía holocaustos a Dios todos los días. ¿Con qué propósito? Decía, por si acaso ellos habían pecado contra Jehová, por si acaso ellos habían hecho mal, y dice que hacía conforme el número, hacía sacrificios conforme el número de todos ellos, los oficiaba constantemente, todos los días, ¿no? Como sacerdote de la familia. Entonces podemos ver de que él ofrecía esos holocaustos, como que dice, para cubrir el pecado que sus hijos pudieron haber cometido. Entonces aquí podemos ver lo que indica la profundidad espiritual o la devoción espiritual que Job tenía de estar ofreciendo holocaustos. Ahora, dice, la segunda pregunta dice, ¿cada cuánto lo hacía? Y ya lo contestamos, ¿no? Dice que lo hacía todos los días. Y esto nos indica a nosotros, en la pregunta número 3, dice, si un padre quisiera hacer lo mismo hoy en día, ¿qué sacrificio debe presentar? Y yo podría cambiar, tal vez no sacrificio, sino que responsabilidad. Y esto dice que nos trae a Hebreos 10, del 10 al 14, y se lo voy a leer rápidamente lo que dice. Dice, en esta voluntad, ¿ok? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca
pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, si un padre dice quisiera hacer lo mismo hoy en día, a, a qué sacrificios, ¿no? O qué responsabilidad puede presentar. Si nos recordamos, dice que Job hacía esto todos los días y posiblemente ahora nosotros no podemos ofrecer sacrificios porque ya no estamos en el antiguo pacto, pero sí nos podemos apropiar de ese sacrificio único que Jesucristo hizo, que nos da a nosotros como sacerdotes entrada para ministrar delante de Dios y pedir por nuestra familia, interceder por nuestra familia. Eso es lo que nosotros haríamos hoy en día, o lo que deberíamos de hacer, interceder por medio, apropiándonos por medio del sacrificio que Jesucristo hizo, ¿no? Que en su voluntad, dice, hemos sido justificados. Eso nos da la pauta para que nosotros tengamos este privilegio ahora de poder interceder por nuestra familia, de poder interceder por nuestros hijos principalmente. Nos da, no tenemos que estarlo haciendo todos los días en un sacrificio de animales o cualquier otra cosa o caminando de rodillas o qué sé yo, ¿no? Sino que simplemente apropiándonos de lo que Jesucristo ya hizo. Y entonces ahora nosotros podemos tener ese privilegio de venir y solamente pedirle al Padre la bendición de nuestros hijos, orar por protección, orar por bendición, orar por su futuro, etcétera. Y dice aquí en el 4, ¿no? ¿Lo pasas? Ok. Dice, ¿de qué manera se pueden reclamar los beneficios del sacrificio del sacrificio de Jesús al interceder por otros? Entonces, apropiándonos, ya dijimos, de ese sacrificio de Jesucristo por medio de su sangre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando los israelitas iban a ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios le dijo a Moisés que pusiera sangre en los dinteles de su casa y esto nos puede indicar a nosotros que ahora nosotros podemos aplicar la sangre de Jesús, aplicar la sangre de Jesús en los dinteles de nuestro hogar simbólicamente en los corazones de nuestros hijos, aplicando la sangre de Jesús y reclamando a través de ese sacrificio que trae que santidad, ¿no? Cristo cumplió esa perfección, la voluntad de Dios, y así suministró, perdón, una sola ofrenda, ¿verdad? Que hizo perfecto a los santificados, dice. Entonces, de esa manera nosotros podemos interceder, aplicando la sangre de Jesús, apropiándonos de ese sacrificio, apropiándonos de la voluntad de Dios hacia nosotros. Entonces, más adelante dice en el 5, describa una frase de lo que debe ser el hombre por su familia como sacerdote. Dijimos ministrar como sacerdote. Acuérdense que los sacerdotes, esto es lo que hacían en el templo, ministraban al Señor, ¿verdad? Intercedían por el pueblo. El pueblo siempre esperaba que el sacerdote saliera con buenas noticias, diciéndole que Dios los había perdonado. Entonces nosotros debemos de venir ahora e interceder, ministrar, por decirlo así, e interceder por nuestra familia como padres, aplicando ese sacerdocio para que tengamos que familias sacerdotales. Entonces, el punto número uno es el hombre como sacerdote tiene estas responsabilidades, por decir así. Podríamos decir responsabilidades, pero a la vez privilegio, porque cuánta gente allá afuera no tiene ese privilegio de poder en ciertos momentos de conflicto, en ciertos momentos de situaciones en el hogar, a dónde acudir. Y acuden a veces a muchas otras cosas que no les trae beneficio al hogar y que tal vez pueden ser mal consejo. Pero cuando nosotros sabemos de a quién correr, a quién venir y que tenemos la libertad de poder entrar como ministros, ¿verdad? Podemos tener esa seguridad de que estamos siguiendo a la fuente correcta para que podamos nosotros ministrar e interceder por nuestras familias. Amén. El hombre como sacerdote. El punto número 2 es el hombre
como profeta. Y en este caso, cuando hablamos de profeta, quizás podríamos venir a la mente el hecho de, de, de pronosticar el futuro, ¿no? Y como dice el punto número uno, ¿qué es un profeta? Y en Lucas 1:70 dice así, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Una de las cosas que está sucediendo aquí es que Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, um, él era sacerdote y cuando entró a ministrar al lugar santísimo, Dios le habló a él de que él iba a tener un hijo que era Juan el Bautista. Y entonces él no creyó y entonces Dios lo dejó mudo. Pero una de las cosas, como le dije anteriormente, lo que esperaba el pueblo siempre era que salieran buenas noticias de ahí, ¿no? Entonces, cuando al final él ve al niño Jesús, por decirlo así, Dios abre perdón, no lo ve, perdón. Cuando él cuando Dios le devuelve el habla, lo primero que hace fue bendecir a Dios. Dijo, bendito sea. ¿Por qué? Porque él sabía que Juan el Bautista, su hijo, iba a preparar el camino para el Mesías, que la salvación ya estaba cerca. Entonces él estaba profetizando, estaba declarando la palabra, como habían dicho, dice, todos los profetas del Antiguo Testamento que venían declarando que la venida del Mesías, él estaba por decirlo así, por cumplirse a través de que Dios estaba enviando a un profeta que iba a anunciar la venida del Mesías. Entonces, toda esa parte que Zacarías habla se conoce con el nombre de Benedictus, porque él empieza a bendecir a Dios en ese momento por la salvación de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto a la mente? ¿Por qué le digo que es un profeta? ¿Por qué razón? Porque como dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, refiriéndose que al nacimiento de Jesús como el Salvador del mundo, que iba a traer que salvación. Entonces nosotros o el hombre como profeta debe conducir a la familia al camino correcto, al camino de la salvación a través de la palabra. Ah, Porque déjeme decirte que el hecho de que el hombre o la mujer sean cristianos no quiere decir que ya los hijos se ganaron el pase para el cielo. La salvación es individual. Entonces, uno de los aspectos o una de las responsabilidades del hombre como profeta es guiar a su familia en los caminos de la salvación. ¿Me explico? Entonces, el otro punto dice, cuál es la responsabilidad del hombre en su familia como profeta? ¡Lánzate! Una de las responsabilidades es que enseñar la palabra a las siguientes generaciones. En Deuteronomios 11, 18, 21, Dios les está hablando a ellos de que ellos deben de pasar esa palabra o enseñarle a la nueva generación la palabra. ¿Por qué razón? Porque esa nueva generación no había sido, no había experimentado ocularmente o no había visto con sus propios ojos todas las maravillas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Entonces a esta generación antigua le tocaba enseñar a las siguientes generaciones la palabra. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de qué? De las escrituras. Entonces aquí podemos ver de que una de las responsabilidades nuestras es enseñarles las escrituras o la palabra a nuestra familia. La primera prioridad dice que fue dado a través de qué? De las escrituras, por medio de enseñarles a ellos la ley y la gracia de Dios. Entonces ahora nos corresponde a nosotros como profetas. El profeta es el que declara la palabra y nosotros ya tenemos la palabra escrita. Entonces no es que vamos a declarar el futuro y todo eso, sino que enseñarles las escrituras, o enseñarles la palabra a las nuevas generaciones o a nuestros hijos, ¿verdad?
porque cosas que tal vez nosotros vivimos, tal vez ellos no lo van a poder experimentar de la manera si nosotros no les hablamos lo maravilloso y lo grande que es Dios y que ellos necesitan también aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y enseñarles el por qué. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las responsabilidades del hombre en su familia como profeta. Ahora, ¿qué pasa cuando un profeta habla cualquier cosa que no es la palabra de Dios? Según Jeremías 23:13, uh, dice que habían falsos profetas en ese tiempo que hablaban, que hacían errar a las personas, enseñándoles, profetizándoles sueños que no venían de Dios, profetizándoles cosas que no venían de Dios. Entonces ellos hacían errar al pueblo. Y una de las cosas que a mí se me viene a la mente es de que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de tener el pleno conocimiento, el alimento sólido de la palabra de Dios, que no solamente dice ser oidores, sino que también hacedores, que nosotros podamos estudiar esa palabra, que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos transmitir la palabra de verdad, el alimento sólido. Lamentablemente, mucha gente solo se va por lo que oye. Y hoy en día podemos ver a través del Internet, de YouTube y todo eso, de que hay demasiados predicadores que no enseñan exactamente la palabra de verdad. Y muchas veces la gente dice, ¿oíste lo que dijo este predicador? O porque se llama predicador, o porque se llama pastor, o porque se llama profeta, o evangelista, o esto y el otro. Ah, Nosotros podemos, si no tenemos el conocimiento o pedir la iluminación de Dios, podemos ser confundidos y a la vez podemos nosotros que hacer errar a nuestra familia por lo que nosotros creemos según lo que los demás creen. No, lo que habla acá es de que nosotros debemos de saber cuál es la palabra de Dios para que no seamos engañados, para que podamos nosotros en realidad conocer cuál es, dice la palabra de Dios, la plena voluntad agradable y perfecta de Dios, según en Romanos, ¿no? Habla de que nosotros debemos de conocer esa palabra agradable y perfecta de Dios. Entonces, cuando un profeta habla cualquier cosa que no es la palabra de Dios, hace errar. Si nosotros no nos alimentamos, si nosotros no buscamos, si nosotros no nos enriquecemos nuestro corazón, nuestro espíritu, no vamos a tener que dar. Uno da de lo que tiene, ¿no? Uno da de lo que tiene. Un ejemplo que se me viene a la mente siempre es el hecho de cuando estaba el muro de Berlín, ¿no? Que estaba Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y los de Alemania Oriental, que eran los comunistas, aventaban basura al otro lado de Alemania Occidental. Pero Alemania Occidental lo que hizo es que en vez de aventar basura, les aventaba alimento, con un letrero que decía, uno da de lo que tiene. Y en realidad así es. Lo que nosotros tenemos, por eso es que la palabra de Dios dice en Proverbios, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nosotros tengamos, así vamos a hablar. Así de que debemos de escudriñar las escrituras, dice la misma palabra, ¿no? Entonces, dice que cualquier cosa ¿qué pasa cuando un profeta habla cualquier cosa que no es la palabra? Puede hacer ¿qué? Errar. Fíjate aquí que en el 23:18 dice en el 4, ah, ¿cómo puede asegurarse una persona de tener la palabra de Dios para enseñarla a otras? Según Jeremías 23:18, dice Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo, dice, atento a su palabra y la oyó? Y el 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas obras. ¿Qué dice aquí? Porque ¿quién estuvo en el secreto? ¿Qué me indica eso? ¿Verdad? ¿Qué me indica? Que la única manera de asegurarnos de que una persona tiene la palabra de Dios es estar en constante oración, en constante búsqueda. Dice, a quien vio y oyó. ¿Se acuerdan que
En la palabra está aquel pasaje donde se habla de los dos cimientos, que dice el que oye mis palabras, ¿verdad? Lo compararé, pero con un hombre que edificó sobre la roca. Y el que no oye mi palabra, lo voy a comparar con aquel que hizo su fundamento sobre la arena. Entonces, esa es la diferencia cuando Dios dice, el que en el secreto, dice, porque quien estuvo en el secreto de Jehová, vio y oyó. So, el hecho de estar buscando siempre en secreto, buscarlo en secreto, eso me indica buscarlo en oración, buscar su comunión. Entonces vamos a poder entender una persona que tiene la palabra y es capaz de enseñarle a otros con mucho más importancia enseñarle a su familia, ¿no? Y en el 5 dice, describa en una frase lo que debe hacer el hombre por su familia. Y esto pues, lo puse yo como predicar. ¿Por qué predicar? Porque cuando nosotros predicamos, pues, predicamos no solamente con lo que decimos, sino en cómo vivimos, ¿verdad? Cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos afuera y adentro de nuestra casa. Y eso es lo que yo puse, predicar la palabra enseñando la verdad a través de nuestra vida. A veces tenemos ese dicho que dice que los hechos hablan más que las palabras. Y de esa manera nosotros podemos decir que podemos actuar como profetas, ¿no? Ahora, el tercer punto y el último punto es el hombre como rey. Y aquí yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Porque pues un rey, olvídate, con todos los privilegios que tiene, ¿no? Pero a la vez tiene una gran responsabilidad y esa es la responsabilidad que nosotros queremos hablar, no tanto del privilegio de ser rey, aunque sí podría yo decir que además de todo eso es un privilegio, pero en la primera pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en su familia como rey? Una vez más, aquí dice Primera Timoteo 3:45, pero es Primera Timoteo 3, del 4 al 5, ¿ok? Dice, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en su familia como rey? Y en Timoteo 3:45 dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, una de las responsabilidades del padre de familia como rey que es gobernar, que gobierne, dice, bien. Y cuando dice bien, esto me indica a mí que se refiere a excelencia, ¿verdad? Y dice, que gobierne bien su casa. Y esto cuando dice su casa no se refiere solamente a los hijos y a la esposa, sino que a todo lo que concierne a su hogar, ¿verdad? Todo lo que se concierne, podrían ser finanzas, decisiones, etcétera, todo lo que nosotros podamos ver, lo que en un hogar se ve, debe de hacerse. ¿No? Y vamos a ir muy rápido porque se me está cortando el pueblo, el tiempo. Entonces, dice que gobierne bien su casa, su vida personal debe ser que ejemplar, ¿no? Y dice que debe tener a sus hijos en sujeción. Esta palabra sujeción es un término militar como de superioridad a inferioridad, ¿no? Pero dice con toda honestidad, a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. ¿A qué se refiere con toda honestidad? Que los hijos deben de ser creyentes, deben de ser fieles, deben de conocer la fe salvadora, deben de ser de buena conducta, deben de ser hijos respetuosos. Imagínate la responsabilidad que significa. Ahora el número 2 dice, ¿qué significa gobernar? Gobernar significa que tener autoridad, ¿verdad? El versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjate, el que no sabe gobernar su propia casa. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde el cristiano, nosotros como cristianos, o el padre prueba lo que Dios le ha dado, la capacidad, más bien dicho, espiritual y única para ser un excelente gobernante o tener una excelente autoridad.
y para resolver conflictos, para construir la unidad, para mantener el amor en la familia. Imagínate si el padre no sabe hacer eso en su hogar, entonces, que son esas cosas esenciales, ¿por qué tendría Dios o por qué tendría alguien que suponer que sería capaz de, de hacerlo en la iglesia? Y es por eso que Dios lo dice, si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo crees que puedes gobernar mi casa, no? Entonces, el número 3 dice, ¿qué se necesita para gobernar correctamente y en dónde se adquiere? Y el Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para gobernar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí estamos viendo a Salomón pidiéndole a Dios una de las cosas que es que sabiduría, qué es lo que se necesita para gobernar un hogar. ¿Qué es lo que Salomón estaba pidiendo humildemente? Se necesita sabiduría, no cualquier sabiduría, sino que de dónde? De la que viene de Dios. Salomón admite humildemente que él necesitaba tener un corazón atento para gobernar con sabiduría. Entonces, debemos de tener esa sabiduría para poder tener autoridad o gobernar correctamente y adquirirla de donde de Dios. Ahora, el 4, ¿qué pasa cuando un padre toma una decisión equivocada para su familia? Dice, estudia la decisión que tomó Lot en Génesis 13:10 y mire las consecuencias. Y el 13:11 dice, entonces Lot escogió toda la llanura del Jordán. Fíjate, aquí estaba pasando algo bien tremendo porque Abraham y Lot tuvieron conflicto y Abraham le dijo, ¿sabes qué? Donde tú vayas, si tú vas para acá, yo voy para acá, si tú quieres ir para acá, yo voy para allá. Pero Lot vio que la llanura era verde y escogió la mejor parte, por decirlo así, y era una decisión excelente, pero egoísta hasta cierto punto, viéndolo desde el punto de vista mundano, ¿no? ¿Por qué? Porque espiritualmente era una decisión desastrosa y, y muchas veces podemos ver de que nosotros podemos tomar decisiones a la ligera o arrebatadas y pues estamos poniendo en riesgo a la familia. Un ejemplo que podríamos decir muchas veces, y hemos visto eso, que gente se va a otros estados porque la mejor vida, porque puedo comprar una casa allá, el mejor trabajo, qué sé yo, y tantas cosas, y se van por las emociones sin haber pedido la sabiduría a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que hemos visto que los hijos se han apartado, lo último que hacen es buscar a Dios, buscar una iglesia, servir allá o qué sé yo. Y entonces, en vez de haber sido bendición, a veces los hijos se pierden y tal vez acá crecieron en el cristianismo, sirvieron en la iglesia y entonces pues, hemos visto que a veces tomamos decisiones hasta cierto punto más impulsadas mundanamente que espiritualmente. Y una de las cosas como padre, debemos de tomar decisiones uh, que no sean equivocadas y de la única manera que podemos hacer es que buscando que la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ahora, dice, describa una frase lo que debe hacer el hombre por su familia como rey, ¿verdad? Y una de las cosas que debe hacer es gobernar humildemente, que como estamos hablando, pidiendo la sabiduría de Dios. Dice, dice que el principio de la sabiduría, dice en Proverbios, es el temor a Jehová. Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundante y sin reproche y les será dada. Sabiduría es lo que necesitamos como reyes, como gobernantes de nuestro hogar, pidiéndola, dice, de lo alto, no la sabiduría filosófica, por decirlo así, sino la que viene en la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra. Es a través de su palabra y que debe vivirse en la práctica. Entonces, solo esa clase de sabiduría nos puede capacitar a nosotros para que nosotros estemos gozosos y en sumisión en todos los conflictos, en todas las decisiones que conlleva tener un hogar, como sacerdotes, como reyes, ¿verdad? Debemos de buscar siempre esa sabiduría como esos hombres que Dios nos ha encargado. Así de que debemos siempre de enfocarnos
en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, y así vamos a nosotros poder tener esa sabiduría como la pedía Salmón para poder ser esos sacerdotes, esos profetas, por decir, y esos reyes en nuestro hogar. Amén. Así de que le cedo el tiempo al pastor Enrique y espero que meditemos en esta palabra y que en realidad nosotros podamos cada día saber que tenemos una gran responsabilidad como cabeza de nuestro hogar para ser esas personas y ser los primeros en buscar a Dios y llevar a nuestra familia al conocimiento de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y le cedo el tiempo a Enrique. Gracias, gracias Mauricio. Ahora sí vamos a ser reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? De la casa, ¿verdad? Amén. Más nos vale, ¿no? Más les vale, si no, de Amén. arriba. Mauricio. Bueno, vamos a seguir. Buenas noches a todos. Me alegra de verlos. Si no han su nombre ahí, por favor, No, para que no les vaya a poner me falta falta. ahí, ¿verdad? O si hay más personas en el mismo dispositivo, pues nos hacen saber o se queda al final. Así que vamos a seguir hablando. Esta es la clase número 5 sobre Jehová es mi pastor y el Salmo 23. Así que ahora hemos visto varios versos, pero ahí abra su Biblia, tome nota porque le voy a dar muchos versos este día. ¿Okay? Esta clase yo creo que sería para unas 10 semanas, pero no voy a tener que dar ahorita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta ahí estuvimos viendo en las 4 clases anteriores. Así que ahora vamos a ir al verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Puede repetirlo conmigo? Ahí está en su pantalla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es el verso 4, la parte A de ese versículo, y la clase se llama guerra espiritual. ¿Okay? ¿Qué vamos a aprender? La importancia de la guerra espiritual, la manera correcta de hacerla. Y vamos a ver que el enemigo cómo trabaja, comprender que Satanás ya fue derrotado en la cruz, que el precio ya fue pagado, saber que somos vestidos con una nueva autoridad para atar al enemigo y conocer principios para vivir una vida de integridad y de libertad. Vamos a tratar de cubrir todo eso en estos minutos. Si usted puede meditar, la noche más difícil para el faraón y su pueblo se pudo haber evitado, y podemos decir cómo, si ellos se hubieran vuelto a Dios. Pero al contrario, lo que sucedió fue que endurecieron sus corazones, y por eso hubo duelo en cada familia de Egipto. Hubo duelo en todos ellos. ¿Por qué? Porque el primogénito murió por la muerte de un primogénito. Ahora, por el otro lado, los israelitas, el pueblo de Dios, comprendieron el poder del pacto, el poder de la sangre del cordero. Y esto se convirtió en su más poderoso seguro de vida, poderoso en protección y en provisión. Dios los protegió esa noche y ellos pudieron salir de la esclavitud y salieron bendecidos, llenos de abundancia. Ahora, ¿qué es guerra espiritual? Una definición pequeña podría ser que Dios manifiesta su poder y autoridad a través de la iglesia, que es usted y yo, sobre el poder de Dios sobre Satanás, sus demonios y el mundo. ¿Cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Es rescatar a aquellos o los que están bajo el dominio del diablo, rompiendo ataduras, rompiendo maldiciones. La guerra espiritual es un medio por el cual nosotros como iglesia podemos ganar almas, las almas que el enemigo cegó el entendimiento. En 2 Corintios 4, versos 3 y 4, ahí dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios ahí con minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, en la guerra espiritual se debe usar la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Declarar el poder de la sangre de Cristo,
saber el propósito por lo cual Jesús derramó su sangre. Y usted ha oído hablar de los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. O sea, usar la palabra apropiada para cada situación. En el encuentro estuvimos ministrando sobre eso después de la cruz, ¿se recuerda? Ahora, es importante estudiar la palabra. Por eso siempre estamos haciendo énfasis en hacer el devocional, en estudiar, va aprendiendo poco a poco. Cuando termina el año, ya ha aprendido bastante. El enemigo debemos de entender que ya fue vencido y su destrucción total es el fin, pero él logra a veces poder controlando las almas, controlando los cuerpos y podrá decirse, ¿por qué? Por el derecho del pecado que la gente comete o ya sea sus antepasados, le dan derecho al enemigo para poderlos controlar. Ahora, ¿quién es nuestro enemigo? Es un ser espiritual creado por Dios, ¿verdad? Gozaba de respeto por su autoridad y santidad, pero un día dio lugar al orgullo y la altivez y quiso dar como, podríamos decir, como un golpe de estado a Dios, ¿verdad? Y no lo logra. Perdiendo todos sus privilegios, fue expulsado del reino de los cielos, pero también fueron expulsados millones de ángeles que conocemos ahora como demonios. Y eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, 12 al 19. Usted anótelo y lo lee después. Ahí se va a dar cuenta quién era él. Ahora, ¿cómo actúa Satanás? Recuerde que llegó al huerto del Edén, donde en Sí. forma de una serpiente logró seducir a la mujer para que desobedeciera al mandato divino y luego pues también al hombre, ¿no? Por esta causa, el Señor decretó guerra permanente con él. Y lo vemos en Génesis 3, 14, 15, ¿no? Ahí lo puede ver en la pantalla donde dice que había guerra, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es el propósito del enemigo? Es sacar del corazón del hombre a Dios y bloquear su mente para que el mensaje de salvación no le llegue a él, para que el mensaje de salvación que se predica, el mundo, las personas no lo acepten. Y también aprendemos que está bien organizado el diablo. Efesios capítulo 6, 12 habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hay una organización. Ahora, otra cosa que el enemigo se caracteriza es por ser astuto. Y lo dice Génesis 3:1, dice que la serpiente era astuta. También vemos que otro característica es que es mentiroso, ¿verdad? Ahí en Génesis, el verso 4 le dice también, le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, le estaba mintiendo, ¿no? Otra característica es que es vengativo y lo vemos en el Salmo 8:2. En la parte final dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, otro es que es destructor y lo dice Isaías 54:6. Vaya anotando esa cita para que la pueda leer bien y vea que no es mentira lo que le digo. Y yo he creado al destruidor, dice, para destruir. Isaías 54:6. Ahora también es acusador y lo vemos en Apocalipsis 12:10. Allá en la parte final dice, acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También otro es que es asesino y es padre de mentira. Y lo dice Juan 8:44, porque ahí habla de que es homicida, ¿verdad? Y dice, la verdad no ha permanecido en él porque no hay verdad en él. Habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, también se puede disfrazar como ángel de luz. Yo creo que ya ha oído eso, ¿verdad? Según de Corintios 11:14 lo dice. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esas son las características. Ahora hablemos de su caída.
Y lo dice Juan 12, 31 y el 32. Dice, ahora es el juicio. Ahí Jesús hablando de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. También a Colosenses capítulo 2, verso 14, 15, dice, anulando el acta de decretos que no había en contra, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego también a Juan 10, 10 habla de eso, ¿no? Nos dice que Jesús hablando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora vemos que en la vida de Jesús, cuando él estuvo acá en la tierra, fue un tormento para los demonios. Y lo vemos en Mateo 12, 28, ¿no? Donde dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. También en Marcos capítulo 1, verso 24 al 25, ahí le dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Él dice, has venido para destruirnos. Ahora, nosotros como iglesia debemos de usar la autoridad y atar al hombre fuerte. Lucas capítulo 11 habla de eso, verso 21 y 22, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, ayúdame a leerlo ahí, en paz está lo que se posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora, podemos meditar, la palabra de Dios es de dos filos. Esa es la palabra de Dios y se usa para ejecutar venganza. Dios le da autoridad a cada uno de nosotros para atar y lo debemos de creer y lo debemos de poner en práctica. Ahora, Mateo 10:1 nos respalda eso. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A usted y a mí, Dios nos ha dado, ¿qué? Autoridad. Nos ha dado el poder para atar el enemigo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la vida de integridad que cada uno de nosotros debemos de vivir como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? En Mateo 12:33 hace referencia, ¿no? Como los árboles, las palabras también determinan su fruto, ¿no? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y Salmo 101, verso 7, dice que no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, ¿verdad? El que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. También hablábamos de la vida de integridad de nosotros, que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo dice Mateo 12:34. La parte B, vamos a empezar a leer, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, lo que hay en el corazón suyo, lo que hay en mi corazón, lo vamos a expresar a través de nuestras palabras. La queja, ¿de qué fruto es? ¿Es bueno o es malo? Ahí va a revelar lo que hay en el corazón. Si hay palabras de maldición, si habla negativamente, si hay duda, si hay incredulidad, si cuestiona todo, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué hay en su corazón? ¿Verdad? Las palabras hablan lo que uno tiene. Cuando se está lleno de Dios, ¿cuáles son las palabras que deben salir de nuestra boca? Son palabras de fe, palabras de esperanza, ¿verdad? Hablar conforme a la palabra. Mauricio hablaba del hombre como profeta, ¿verdad? Pero ¿qué va a hablar? ¿Qué hay en su corazón? Ese hombre, ese padre, va a hablar de acuerdo conforme a la palabra, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo esa armadura también, para nosotros, vamos a poner el ejemplo de la armadura de un soldado romano y está también en el libro de Efesios,
ahí habla toda la armadura, ¿no? Dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí están nuestras armas, y puedes pasar al siguiente. Ahí está de como un soldado romano, tenía todo, ¿no? Su espada, su protección, su lanza y todo eso, ¿no? Y lo dice Efesios capítulo 6, 12 al 18, ahí cuando lo puede leer y meditar en cada parte de eso, ¿no? Ahora, nuestras armas son poderosas en Dios, ¿verdad? Y nuestras armas espirituales, diga conmigo, son poderosas en Dios. Y de ahora en adelante le motivo que como cristiano, como hijo, como hija de Dios, empiece a caminar como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿ok? Ya no el papel a veces de víctima o de sufrimiento o porque yo o la vida no vale nada. No, ya ahora usted es hijo, es hija de Dios y la vida vale mucho y usted vale la sangre de Cristo. Así que tiene que empezar a usar su autoridad y a empezar a usar esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Vamos a mencionar algunas y no todas están acá, pero vamos a mencionar algunas que también son importantes. Segunda Corintios capítulo 10, verso 3, 5 dice que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Imagínense todas las armas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y tenemos muchas armas. La primera es el ayuno. Y usted va a decir, ay, ayuno, ayuno. No, ayuno porque me da hambre. Sí, eso, de eso se trata, ¿verdad? Mateo 17, 21 habla, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. En el ayuno, en la oración, su corazón se va a acercar más a Dios. Entre más cerca de Dios, más poder de Dios, más unción va a fluir a nuestras vidas, ¿no? Y lo vemos, ejemplos en la Biblia, vemos a la reina Esther, vemos a Daniel, vemos a Nehemías, al mismo Señor Jesús, vemos a Moisés ayunando, ¿no? Y por eso fluía el poder de Dios en estas vidas, porque ellos estaban cerca de Dios, ¿verdad? Otra arma es la oración, ¿verdad? Y a veces la oración la malinterpretamos, pensamos que solo es Señor, dame, 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 ¿no? En Mateo 6:9 habla, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí le expresa todo el modelo de oración, un ejemplo, ¿no? El Señor nos habla también del lugar secreto ahí también. El Señor Jesús lo hacía, Él se iba y oraba. Ahora, si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros lo debemos de hacer, ¿no? Y la oración nos va a acercar a la presencia, al rostro del Señor y poder va a fluir, unción va a fluir en nuestra vida. Otra cosa también es la intercesión, ¿verdad? Lo vemos que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, intercedió por su sobrino Lot y Lucas 11, 9, 10 habla ahí, ¿no? Esa regla, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Es una gran promesa ahí, ¿no? Otra arma que es poderosa es la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es importante, aplicar los 7 derramamientos. Y vamos a hablar en otras clases de eso. Recuerde que el precio que hay que pagar, lo que el enemigo exigía por el pecado de Adán y Eva, ya fue pagado por Cristo Jesús. A precio de sangre, dice, fuimos redimidos, fuimos rescatados. Así que el enemigo ya no puede exigir ningún precio. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo.
Si aplicamos la sangre de Jesús, el enemigo no puede reclamar más de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos redimió completamente acá. Ahora, para esto también debemos de creerlo, debemos de haber nacido de nuevo, debemos de haber recibido al Señor, debemos de habernos arrepentido de nuestros pecados y dejar esa antigua manera de vivir, ¿no? Y lo dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, habla, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Otro es también la fe, y lo dice en Hebreos 11:1 y el verso 6, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que haber fe en el Hijo de Dios para declarar esa palabra y creer que la autoridad de Dios está en su vida, ¿no? También otro es la confesión y arrepentimiento, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 10 nos habla de eso. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Más adelante dice el verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 8 decía, mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, otro es el amor. ¿Por qué dice el amor? ¿No? Y amarás, ahí vemos en Marcos 12, 30, 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas. El 31 dice, y este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. En la guerra espiritual se debe tener ese amor a Dios y se debe tener ese amor y esa compasión al prójimo o a la persona que necesita ser liberada de esa opresión, de esas ataduras. De la alabanza, ya hablamos en la clase número 3, ¿verdad? El poder que se manifiesta cuando alabamos al Señor. Y luego otro es la palabra de Dios, Efesios 6:17 habla que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También Jeremías 23:29 lo dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Imagínense cuando usamos la palabra de Dios y a veces no lo creemos, pero debemos de empezar a cambiarlo, ¿verdad? Otro es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y lo dice en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, ¿no? Ahí habla que dice, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Imagínense qué poderoso es cuando usamos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en Hechos capítulo 16, verso 18, vemos al apóstol Pablo, ¿no? Donde le dice, en el verso, la parte final del verso dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. O sea, le estaba hablando a ese demonio y salió en aquella misma hora. Ese es en el nombre de Jesucristo hay poder. Nos vale más que lo creamos, que lo digamos, ¿ok? Con autoridad. No es un amuleto, no es autoridad en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 21 al 23. Ahí habla que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Otro, y usted dirá, que voy a seguir, perdón. El perdón es súper importante. Anote esa cita, Mateo 18, 23, 35. Habla de dos deudores. Uno le debía mucho, lo perdonó, pero él tenía a alguien que le debía y no lo quiso perdonar.
Y en la parte final del verso 35 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, a sus ofensas. En la guerra espiritual es importante tener un corazón sano, limpio, que no haya rencores, que no hayan esas cosas, ¿verdad? Y ver el perdón, es importante. También la unidad. Y lo dice en Salmos 133, verso 1 al 3, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí se manifiesta la unción, el poder de Dios fluye. Los demonios no tienen lugar ahí. El poder y la autoridad de Dios va a fluir. También es que Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 11 habla que dice que son mejores dos que uno. Nosotros unidos como iglesia, todos los que estamos acá conectados, usamos, nos unimos, hay armonía, el poder de Dios se va a manifestar en una manera sobrenatural. Y también lo dicen Hechos capítulo 2, versos 44 y 47, habla de eso, ¿no? Que dice que todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esas almas que no conocen al Señor, a través de la guerra espiritual, de la unidad, se manifiesta. Otro es también que tenemos a nuestro servicio, son los ángeles del Señor. Hebreos capítulo 1, versos 7 y el 14 nos habla de eso, ciertamente de los ángeles. Dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, el 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Usted y yo somos herederos de la salvación. A los ángeles no los adoramos, ellos son servidores de los hijos de Dios para ejecutar esa palabra. Use los ángeles, active los ángeles, desate esos ángeles en el nombre de Jesús, active esos ángeles alrededor de su vida, en la guerra espiritual, en el nombre de Jesús. Éxodo 23, 20 habla de eso también. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde el camino. Envío mi ángel delante de ti. Ahora, en la guerra espiritual, Deuteronomio 11:25 nos habla de eso también. Nadie te sostendrá delante de vosotros. Nadie. ¿Qué es nadie? Tradúzcame eso, por favor. Nadie. ¿Qué es nadie? ¿Tiene alguna otra definición? Nada, nadie, nada. No existe. No se sostendrá. No podrá estar pie delante de vosotros. Miedo y temor pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra. Ahora, Josué 1:5 que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así que usemos la guerra espiritual. Dios está con nosotros. Ahora, ahí le dejo algunos salmos de liberación ahí, que si usted los quiere anotar, ahí están en la pantalla. Salmo 13, 16. Anótelo ahí o tómele una foto a la pantalla si no tiene ahí con qué anotar. Salmo 13, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 32. Ahí lo puede anotar para que los lea después, ¿verdad? Mejor lea eso y no lea otra cosa, ¿verdad? Por último, algunos versos que le quiero dejar. Y esto tiene relación que algo que puede bloquear tu autoridad es el pecado. Por eso debemos andar en integridad delante de Dios, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 6, verso 6, el 13, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que la guerra espiritual debemos de usarla. Debemos usar eso en el nombre de Jesús, porque hay muchas batallas que se están perdiendo por falta de eso. A veces el cristiano lo que hace, si usted me puede ver, agarra algo así y se pone algo así. Como cuando era niño, ¿no? Que le querían pegar y que corría y se metía a una esquina y se ponía algo así para que no le fueran a pegar. Y muchos cristianos solamente están aguantando, aguantando, aguantando. Y son de aguante, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Usted tiene armas, úselas, úselas. Hemos hablado de todas estas cosas que le dije al principio. La importancia de la guerra espiritual, la manera correcta de hacerla. Hemos identificado el enemigo, cómo trabaja. Saber que el enemigo ya fue derrotado en la cruz, el precio ya fue pagado. Saber que usted y yo como iglesia somos vestidos de autoridad para atar al enemigo. Y también hablamos de algunos principios para vivir una vida de santidad, una vida de integridad y de libertad en el Señor. Recuerde que al Hijo de Dios el pecado lo ata. Por eso debemos guardar nuestra vida y alejarnos de él. Termino con esto. Para que sea efectivo en la guerra espiritual. Recuerde, el pecado está tocando a la puerta, así como Dios le dijo a Caín. Pero si tú le abres la puerta, el pecado va a entrar y va a ser de las suyas. Y va a ser esclavo del diablo también. Pero si no le abre la puerta al pecado, usted se va a mantener en libertad. Así que en el nombre de Jesús, empiece a usar esa autoridad. No tengo tiempo para hacerlo esto una práctica ahorita, pero en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo, aplico la sangre de Jesús sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo y declaro libertad en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, que esas vidas, si estaban apartándose de Dios por la sangre de Jesús que brotó de los pies, vuelven al camino correcto en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús, por la sangre que brotó de las espaldas de Jesús cuando era latigado, por esas llagas, por esas heridas, por esa sangre, los cuerpos reciben sanidad en este momento en el nombre de Jesús. Si hay problemas financieros, aplico esa sangre que brotó de la cabeza de Jesús cuando ponían esa corona de espina. En el nombre de Jesús, toda pobreza, toda mentalidad se va en el nombre de Jesús y viene la provisión de Dios. Por la sangre de Jesús que brotó en el huerto de Getsemaní, esa sangre que habla de fidelidad, la aplico sobre cada uno de ustedes y declaro fidelidad, restauración, toda traición, cualquier cosa en el nombre de Jesús, cualquier error, cualquier mentira es deshecha en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La sangre que brotó de sus manos, aplico sobre cada uno de ustedes. Desde ahora en adelante, sus vidas van a ser usadas en el poder de Dios. La unción de Dios va a fluir en sus vidas y van a andar correctamente delante de Dios. Sus manos van a ser poderosas para edificar sus familias, sus hogares, sus hijos, en el nombre de Jesús. Y el llamado que Dios les haga. En el nombre poderoso de Jesús, aplico esa sangre que brotó de la cara, el rostro de Jesús y declaro que esa sangre restaura la imagen en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, restaura la imagen correcta en el nombre de Jesús. Y esa sangre que brotó de su costado, aplico sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y declaro que son restauradas sus emociones en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier angustia, cualquier problema es deshecho por el poder de la sangre de Jesús. Ahora declaro, Dios, que tu iglesia, que tu pueblo, Dios, es cubierto con la sangre de Jesús. Cubra cada una de estas vidas. La cosecha tuya es cubierta en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Jesús. Y tu iglesia va a avanzar, oh Dios, va a avanzar en el nombre de Jesús, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Padre.
nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y activamos tus ángeles alrededor nuestro, alrededor de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestras vidas, de nuestra casa, Dios, de todo bien y propiedad, oh Dios, de toda nuestra familia. Nos cubrimos con la sangre de Jesús y activamos tus ángeles alrededor nuestro que peleen, guerreen día y noche, Padre, en el nombre de Jesús, y que la unción y el poder del Espíritu Santo fluya, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Jesús y el enemigo no puede hacer nada en contra nuestra, porque la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios y Dios pelea por nosotros, y nos cubrimos con la sangre de Jesús, y el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro día y noche, Padre. Y como pueblo tuyo, como iglesia, tomamos, recibimos la autoridad en el nombre de Jesucristo, Padre, y caminamos bajo el poder tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, viviendo una vida de integridad delante de ti, Padre, fuera libre del pecado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.